7:32 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en los estudios de la revista de Opinión Democracia al jurista y constitucionalista doctor Javier Palacios, y nos acompaña también el doctor Diego Zambrano, experto en temas electorales. Les hemos convocado para analizar un tema extremadamente delicado que tiene que ver con la licencia del presidente Daniel Noboa en la próxima campaña electoral, a sabiendas de que hay un fantasma que hay que decirlo, más allá de lo legal y constitucional que debería respetarse en el Ecuador, la parte práctica que sí preocupa al país por los anuncios que ha hecho públicamente la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, que de llegar a lo que le corresponde constitucionalmente, el ejercicio de la vicepresidencia, tal vez sería catastrófico para el país, el bajar el IVA, el despedir ministros, sería desarmar en un momento en el que el país está buscando estabilidad económica, social, laboral, reformas en los diferentes campos, enfrentar la inseguridad ciudadana. Sí, hay una serie de problemas complejos en la práctica, más allá de la parte legal y constitucional, que hay que respetarlo, reitero. A esto se suma el pronunciamiento que hiciera la presidenta del CNE, Diana Tamaín, el viernes pasado, respecto de que si el presidente de la República no asumiera la licencia para hacer campaña, esto pudiera homologarse a los asambleístas. Es decir, ¿cuánto se gana en este sentido por la declaración que hiciera la presidenta del CNE? Con estas consideraciones doy la bienvenida al doctor Javier Palacios y al doctor Diego Zambrano. Doctor Javier Palacios, ¿cómo enfrentar este momento complejo y difícil sobre la licencia para ir a una campaña electoral? Buen día. Muy buenos días, Miguel. Un saludo al doctor Zambrano. El escenario no es fácil. El Ecuador enfrenta un escenario que legalmente no está previsto y constitucionalmente tampoco, porque recordemos que esto nace de la muerte cruzada que decretó en su momento el presidente Guillermo Lasso, y lo que hubo es un presidente que vino a completar el periodo, que es el caso de Daniel Noboa. La duda sobre si Daniel Noboa debe o no debe solicitar la licencia está encaminada esencialmente hacia el nuevo periodo para el que él está terciando, se considera o no se considera como una reelección. Desde términos numéricos, matemáticos, la Corte Constitucional en el año 2009-2010, la Corte Constitucional para el periodo de transición, lo que señaló es que este periodo, este año y pico que ha estado Daniel Noboa, cuando él opte para la siguiente candidatura, no se entiende como su primera reelección, es decir, que de resultar favorecido en el año 2025 podría ser reelecto por una ocasión más. A eso se refiere el dictamen. Sin embargo, el problema... quizás para ubicar y para hacer registro histórico, doctor Palacios, se aprobó la Constitución el 2008, rige la Constitución 8, hubo elección en noviembre, la segunda vuelta del 2006, empezó el periodo de la Revolución Ciudadana el enero de 2007, y con este pronunciamiento en ese momento se permitió, para el registro histórico, que haya sido elegido el 2006, viene el periodo 2007, el 2009, con la Constitución del 2008 y este dictamen, hay nuevas elecciones, se considera la primera elección, viene el 2013, es decir, el presidente de entonces fue elegido en ese momento, en ese registro de la historia, 3 ocasiones. No se consideró la primera como primera, digamos. Efectivamente, ese es el contexto en el que se emite el dictamen de la Corte Constitucional y que encaja para favorecer a quien estaba entonces en el poder para poder ser reelecto por 3 ocasiones. Y al final lo que la Corte termina señalando es que como cuando se aplica la muerte cruzada o no se completa un periodo completo presidencial, el siguiente periodo no se entiende como reelección para efectos numéricos por la prohibición de reelegirse por más de una ocasión. Ahora, la contienda en este caso, la divergencia de criterios nace porque en el año 2020, mucho después de la emisión de la sentencia, se reforma el Código de la Democracia y se instaura esta disposición que le obliga a quien vaya a
previo a hacer campaña, previo a iniciar la campaña electoral, si se va a reelegir para la misma dignidad, solicitar licencia para este ejercicio. El problema aquí está en la interpretación del término reelección, es decir, si reelección debemos de entenderlo en un sentido amplio, de tal forma de que como no aplica la reelección del presidente Noboa, tampoco le aplicaría la licencia, o si debemos de entender el término reelección únicamente por el mero hecho de candidatizarse a la misma dignidad a la que ostenta, a efectos de precautelar una igualdad electoral, que esa sería la disyuntiva. En mi opinión, el dictamen de la Corte Constitucional lo que se refiere es únicamente al tema numérico, es decir, que no puede contabilizarse esto como una segunda reelección. Bajo esa tesis no le eximiría al presidente Noboa solicitar una licencia. Sin embargo, no creo que tampoco una interpretación contraria contravenga necesariamente la Constitución, por la simple y sencilla razón de que es un periodo extraordinario no regulado. En el Ecuador no tenemos regulación sobre la muerte cruzada y los efectos posteriores. La única regulación que tenemos de la muerte cruzada es que cesa las funciones de quien activó la muerte cruzada conjunto con el Parlamento o el Ejecutivo, y que se llaman a elecciones anticipadas. Esa es la única consecuencia jurídica que tenemos, más allá de la emisión de decretos ley en materia de urgencia económica, pero me refiero para efectos de quien es el nuevo dignatario de elección popular. No existe regulación, entonces es un escenario bastante gris. Ahora, doctor Palacios, como hubo elecciones extraordinarias el año anterior por la muerte cruzada, simplemente el presidente, el que hubiese sido ungido en este caso, ganó el actual mandatario, fue para completar el periodo de los 4 años. La Constitución habla de un periodo de 4 años. Como salió a los 2 años y medio el presidente anterior, fue a completar. ¿Ese es parte del debate, de la discusión? Sin duda alguna, porque el presidente Noboa es un presidente que llega únicamente a completar el periodo de quien fue electo en ese entonces, Guillermo Lasso, y es un periodo extraordinario en el que, más allá de otras circunstancias conexas, él es una elección anticipada, no es una elección regular. Los asambleístas que igual terciaron para completar el periodo, tampoco se entiende que se están reeligiendo para efectos de una elección. Entonces es un periodo bastante extraordinario y sui generis en el país. Y insisto en esto, Miguel, no existe regulación sobre los efectos posteriores de la muerte cruzada. Es decir, aquí la discrepancia estaría en qué entendemos por el término reelección y cómo debe entenderse a la luz de las normas constitucionales y legales. Si lo tenemos en un sentido muy amplio y en un sentido literal, al presidente Noboa no le correspondería solicitar la licencia, porque técnicamente lo que él está participando es en una primera ocasión para ser presidente de la República en el periodo de 4 años, es decir, en el periodo ordinario. Bienvenido al doctor Diego Zambrano, experto en temas electorales. Problema complejo y difícil a resolver, más aún cuando se aproxima la fecha de la campaña electoral, la primera semana de enero. Con estas consideraciones, ¿cómo ve esta situación respecto de las licencias? Licencia del presidente de la República, licencia incluso de los asambleístas, con este pronunciamiento que ha hecho el viernes pasado la presidenta del Consejo Nacional Electoral, que dice que si es que no se aplica para el presidente, no se aplicaría para los asambleístas. ¿Cuánto se gana o cuánto se pierde con ello? Buen día, doctor Zambrano. Señor Miguel, muy buenos días. Un saludo muy cordial al doctor Palacios y a su distinguida audiencia. Bueno, yo quisiera empezar por hacer algunas precisiones. Digamos, bueno, primero en cuanto al pronunciamiento de la ingeniera Tamain, me parece que es un pronunciamiento desafortunado, porque prácticamente ella está dejando en manos del destinatario de la norma que determine si es que corresponde o no su aplicación. Y claro, si es que el presidente quisiera o no quisiera tomar la licencia, pues se aplicaría a las otras autoridades. Yo creo que desenfoca mucho el debate en ese aspecto, porque aquí lo que corresponde es ponernos de acuerdo si es que la aplicación de la norma corresponde o no corresponde. En derecho nos preguntamos, ¿es legal o es ilegal? No nos preguntamos si es que algún actor quiere o no quiere aplicar la norma. Eso como un primer pronunciamiento. También es importante recordar que en el caso del presidente Correa,
si bien efectivamente él tuvo o fue elegido por 3 ocasiones, hay que tomar en cuenta que, claro, la primera no contó, no por el pronunciamiento de la Corte propiamente, sino porque a partir de la adopción de la Constitución del 2008 empezó un nuevo, digamos, un nuevo periodo constitucional. Es decir, el periodo que él inició con la Constitución del 98 no contó, porque la Constitución del 2008 hizo tabula rasa y empieza la vigencia de esta Constitución que le permitía reelegirse por 2 ocasiones. Ahora, en el caso particular, digamos, del presidente Noboa, pues yo estoy de acuerdo que, digamos, a él el artículo 114 de la Constitución no se le aplica precisamente porque en dictamen 2 del 2010 de la Corte Constitucional, claro, la Corte dice, como se trata de determinar un periodo constitucional, eso no cuenta como reelección, por tanto, el presidente Noboa estaría participando para su primera elección. Entonces, claro, no es una reelección. Ahora, eso no quiere decir que no deba tomar licencia. ¿Por qué? Porque el artículo 113 de la Constitución, que se repite en la Ley Orgánica Electoral, divide, este artículo se refiere a quienes pueden o quienes no pueden ser candidatos. Y cuando se refiere a servidores públicos, ese artículo, el 113, separa los funcionarios de libre nombramiento y remoción, que no es el caso, dice los de periodo fijo, que tampoco es el caso, pero después dice, todos los demás servidores, entendemos que el presidente de la República es un servidor público, dice, todos los demás servidores podrán candidatizarse y gozarán de licencia sin sueldo. Es decir, no es una norma que permite, no es una norma que se interpreta, no es la norma que interpretó la Corte Constitucional en este dictamen y que, por supuesto, es una norma general que también le aplica al presidente. Estoy de acuerdo, el artículo 114 no se puede aplicar, pero el 113, número 6, sí le es aplicable porque el presidente de la República es un servidor público y, de acuerdo con la Constitución y la ley, deberá gozar de licencia sin sueldo. Ya, desde el punto de vista político se pueden manejar algunas opciones. Por ejemplo, la vicepresidencia está encargada por alguien que goza de la confianza del presidente de la República. Sí, de pronto el procedimiento no fue el más feliz, pero, digamos, de alguna manera está bloqueada estos anuncios o estas ejecutorias que pensaría hacer la señora Abad, que insisto, no soy partidario de ella, me parece, y comparto, la preocupación, me parece que es una persona que tiene ideas muy radicales, que tiene ideas que no responden al momento histórico del país, pero creo que sí podemos encontrar una forma, más bien de carácter administrativo. Recordemos que el presidente de la República es jefe de la administración pública, es responsable de la administración pública, y puede tomar acciones en ese sentido. Pero la Constitución y la ley le obliga a que tome licencia. Ahora, claro, por otra parte, cuando, digamos, en el caso de que el presidente no lo hiciera, violaría el artículo 113 de la Constitución, pero el problema de este artículo es que no tiene eficacia porque no hay ninguna infracción en la ley que determine una sanción. Es decir, como no hay, digamos, en principio de legalidad, como no podemos sancionar a alguien si no hay una norma de carácter legal, expresa, que establezca no solo la conducta sancionatoria, sino también la sanción en concreto, el Código de la Democracia no tiene esa norma y no podría ser sujeto de sanción. Entonces sí, estamos ante una obligación que queda en blanco porque no tiene una infracción que le dé eficacia a esa obligación jurídica. Doctor Zambrano, si hay ese vacío legal, si no hay sanción, es decir, esto, siendo complejo el tema, ¿pudiera pasar? Pudiera pasar, porque, digamos, en materia de sanciones de infracciones, no existe un vacío legal. Porque, claro, si la norma no establece
específicamente cuál es la conducta prohibida y cuál es la sanción, se entiende que no la puedo aplicar. Entonces, en este aspecto, sí, hay una prohibición en la ley, pero claro, al no establecer sanción, no le podría o no me podría inventar una sanción para aplicarle a cualquier persona, no solamente en materia electoral, en materia penal, en materia de contravenciones, en cualquier materia. Y claro, la única opción sería, que no va a pasar, digamos en términos prácticos, pero la única opción sería que el Consejo Nacional emita una resolución estableciendo estableciendo esta prohibición, porque claro, la infracción de no acatar las resoluciones del CNE, eso sí existe, pero evidentemente esto no va a ocurrir. De hecho, yo le escuchaba, me parece que es de la misma ingeniera Tamayin, que decía, bueno, el Tribunal Contencioso Electoral debe determinar cuál es la infracción que se cometería. El Tribunal Contencioso Electoral no puede actuar de oficio, no se puede inventar infracciones, y si la ley no establece sanción para esa conducta, simplemente no la puede aplicar. El otro tema que usted señaló, doctor Diego Zambrano, ¿se podría encontrar una fórmula de carácter administrativo para salir de esto? Bueno, en este momento recordemos que la vicepresidenta Abad está suspendida, ¿cierto? Y no habrá ningún fallo que la regrese. Pero supongamos que esto ocurre. Yo no estoy de acuerdo, totalmente, digamos, no estoy de acuerdo en que todas las normas que corresponden al presidente se deben aplicar con la vicepresidenta. Si bien el presidente de la República, por ejemplo, para tomar vacaciones, se me ocurre, tiene que solicitar autorización de la Asamblea, esto lo hace porque, claro, como principal responsable de la administración pública, no puede pedirse autorización para sí mismo. Pero la vicepresidenta de la República es parte de la función ejecutiva, es parte de la función pública, y ella sí necesita de autorización del presidente. Y quien tiene la potestad de autorizar o no las vacaciones es el presidente. Bien podría el presidente, digamos, declararle en vacaciones a la vicepresidenta y simplemente evitar que ella se encuentre en funciones durante el periodo de la campaña electoral. Yo sé que van a debatir, me van a decir, no, es que es de elección popular y demás, pero no, la vicepresidenta, digamos, está dentro de una estructura orgánica, dentro de la función ejecutiva que está comandada por el presidente de la República, y claro, y él como principal responsable de la administración pública puede tomar medidas administrativas de ese tipo y encargar a la vicepresidencia, como ya lo ha hecho, inclusive lo podría hacer a un ministro de Estado. Vuelvo con el doctor Javier Palacios. A ver, si hay un vacío legal, ¿cómo llenarlo sobre esto? A ver, Miguel, yo creo que hay que aclarar un punto particular. A partir de la muerte cruzada, como señalaba en un inicio, el periodo que ejerce el presidente Noboa es un periodo extraordinario no regulado. Yo discrepo de que el artículo 113, numeral 6 de la Constitución le sea aplicable al presidente de la República por una razón. El artículo 113, numeral 6, lo que señala al referirse a los demás servidores públicos o docentes que deberán pedir licencia, dice, podrán candidatizarse y solicitarán licencia sin remuneración. Usted se da cuenta que no se refiere a aquellos servidores públicos entendidos estos como los dignatarios de elección popular, pues la norma concluye diciendo que la licencia, y le voy a tomar lectura para que estemos claros todos, lo que señala es: las demás servidoras, los servidores públicos y los docentes podrán candidatizarse y gozarán de licencia sin sueldo desde la fecha de inscripción de sus candidaturas hasta el día siguiente de las elecciones y de ser elegidos mientras ejerza sus funciones. Esto quiere decir que el servidor público tiene un nombramiento en el sector público y que su cargo permanece, y por eso la licencia sin sueldo funciona para la candidatura y de ser elegido mientras están en funciones, dice la norma constitucional. Esta segunda alternativa no puede ocurrir en quienes son dignatarios de elección popular, porque una vez fenecido el periodo, termina y no puede el dignatario de elección popular tener una licencia sin sueldo y estar ocupando otro cargo de elección popular. Para mí, por eso, una interpretación correcta del artículo 113, numeral 6, le excluye al presidente de la República. La única norma que le podría ser extensible al presidente de la República
es del artículo 93 del Código de la Democracia, que se reformó, se incorporó en el año 2020 esta prerrogativa, en la que dice que, textualmente, deberán hacer uso de licencia si optan por la reelección inmediata. Allí está la discusión de fondo, es decir, si el término reelección inmediata le aplica o no le aplica al presidente. Sí, es la primera, volvemos al tema inicial. Exactamente. Sí, es la primera vez que... Esa es la discusión. En mi opinión, y yo lo he manifestado previamente, yo creo que él sí debe pedir licencia porque el sentido de la norma no está tanto por si se contabiliza o no la reelección a efectos de que se pueda luego volver a reelegir, sino por un tema de igualdad de armas en la contienda electoral. Y yo creo que ese es el sentido de la norma. Y esa es mi interpretación, y creo que el dictamen de la Corte Constitucional del año 2010 no le cobija al presidente de la República. Ahora, la otra tesis, que insisto, también es constitucionalmente posible porque es un escenario extraordinario en el país, es entender, como ha dicho la Corte, que como no se entiende reelección este nuevo periodo del presidente, haciendo una interpretación literal del artículo 93, él no debería pedir licencia en los términos del artículo 93 del Código de la Democracia. Insisto, en mi opinión, el 113, numeral 6, no se aplica porque, de hecho, antes de la existencia de la norma del Código de la Democracia no existía o no se preveía la obligación de pedir esta licencia a quien se reelige al mismo cargo. En lo que mencionaba, en cambio, el doctor Zambrano, no estoy de acuerdo. No existe una norma que imponga una sanción, más allá de que puedan hacer interpretaciones extensivas, pero al final del día, prohibidas por si acaso las interpretaciones extensivas en materia sancionatoria, al final del día eso le correspondería dilucidar frente a una eventual denuncia por infracción electoral al Tribunal Contencioso Electoral, ¿no? Que no creo que lleguemos a eso. Por otro lado, no creo que administrativamente el presidente de la República pueda encargar o quitar funciones, la más esencial de la vicepresidenta. La Constitución es clara, la principal función de la vicepresidenta, la única función constitucional que tiene la vicepresidenta es reemplazar al presidente. La otra función es la que le encargue el presidente de la República. Entonces ahí no creo que el presidente tenga en realidad mayor utilidad. Y ya en lo político, para mí el presidente de la República se enfrenta a dos interpretaciones constitucionales posibles y que él podría optar por cualquiera de esas. No creo que es algo que esté zanjado en piedra, creo que es un tema debatible, sobre todo por el periodo extraordinario que vive el país. Y en lo político, sin duda alguna, creo que sería muy malo para el país que la señora Verónica Abad quede encargada de la presidencia. Y ya hablaremos más adelante de esos escenarios, pero como usted explica, doctor Javier Palacios, si no aplica para el presidente, según usted, por la lectura que ha hecho del artículo 113 de la Constitución, sí aplicaría el artículo 93 del Código de la Democracia. Pero no volvemos al debate de la jerarquía de las normas. Artículo 425 de la Constitución, ¿no se debe imponer la Constitución sobre el Código de la Democracia? En principio, en este caso, digamos, no existe una contradicción entre la Constitución y el Código de la Democracia, porque el Código de la Democracia lo que desarrolla es temas puntuales de la licencia. Sin embargo, sí insisto, Miguel, en esto, o sea, son dos interpretaciones constitucionales posibles por un periodo extraordinario. Y sobre todo, en mi opinión, si se aplica una interpretación sistemática, el presidente debe pedir licencia. Si se aplica una interpretación literal, en función de lo que ha dicho la Corte Constitucional y lo que dice textualmente el Código de la Democracia, sí, es posible que el presidente no pida licencia. Son dos interpretaciones posibles por un periodo extraordinario que vive el país. No creo que el presidente estaría actuando de manera arbitraria aplicando este criterio, ni tampoco creo que sería descabellado sostener que sí debe pedir licencia. El problema, en realidad, es que el Ecuador, o al menos cuando se redactó la Constitución de 2008, creo que no se imaginaron los legisladores que el escenario de la muerte cruzada finalmente se iba a materializar. Y se llegó a materializar, y esto nos enfrenta en una suerte de limbo jurídico, o al menos de un escenario gris. ¿Qué debiera sopesar entonces, doctor Palacios? Tanto complejo el tema. Es complejo el escenario y creo que el Ejecutivo, el presidente, debería sopesar un tema institucional, que es lo institucionalmente correcto para el país, y sobre todo en aras de que el Ecuador también tenga algo de estabilidad, ¿no? Porque también la constante inestabilidad del país afecta, y esto ya no es una pelea entre el presidente de la República y la señora Verónica Abad, sino es un tema en aras del beneficio del país. La señora Verónica Abad no es candidata, no está terciando en las siguientes elecciones, esa de los comunicados, de sus declaraciones, lo que parecería es que tiene una agenda propia en pocos días que ella aspira a ser presidenta de la República,
que a mí, ya desde lo político, no desde lo jurídico, me parece que puede ser peligroso, pero yo creo que el presidente debe sopesar en un tema institucional. Y si el presidente se decanta por la interpretación constitucional literal de la norma, de que como él no se va a reelegir por primera ocasión, no le aplica esta prohibición, creo que es constitucionalmente válido, pero debe ser igual fundamentado. No creería que se trata de un acto arbitrario del presidente si opta por esa tesis. Debidamente motivado. Doctor Diego Zambrano, un tema extremadamente complejo. ¿Cómo enfrentar la aplicación de estas normas, tanto la Constitución, usted decía 114, 113, o el 93 del Código de la Democracia, de tal manera que esto, si el presidente no pide licencia, ¿cuál sería el escenario? Bueno, primero, recordar que la Constitución habla de servidores públicos para toda persona que tenga un vínculo, digamos, de prestación o ejercicio de funciones con el Estado. Entonces, claro, todos son servidores públicos. Claro, hay unos a periodo fijo, hay unos de elección popular, hay otros de carrera, hay otros bajo contrato, pero todos son servidores públicos. Y claro, y en interpretación jurídica, cuando la ley o cuando la Constitución no distingue, tenemos que entender que se trata de todos los demás. En este caso, solamente el artículo 113 distingue los de periodo fijo. Si nosotros creeríamos que el presidente de periodo fijo debió haber renunciado, yo creo que no lo es. Y también nos habla, digamos, de aquellos de libre nombramiento y remoción. De ahí dice, bueno, todos los demás, los de carrera, los de elección popular, porque recuerde usted que la idea misma de dignatario ya ha sido excluida porque, claro, se les daba como una visión de que no eran servidores públicos y sí son servidores públicos. Primera cuestión. Segundo, creo que en materia constitucional perdón, es muy peligroso. Doctor Zambrano, para explicarlo bien, ¿dignatario sería solo el presidente de la República? No, digamos, doctrinariamente, porque nuestra Constitución no establece quiénes son dignatarios y no lo debe establecer porque ellos son servidores públicos de elección popular. Desde la doctrina, sí, dignatarios son aquellos que tienen una legitimidad democrática directa, que serían todas estos funcionarios de elección popular, propiamente. Ahora, lo que yo quería comentar es que, a mí sí me preocupa un poco que en materia constitucional, digamos, bueno, la norma está a la carta. Si al presidente le gusta, pues encontramos la interpretación. Si al presidente no le gusta, le encontramos otra interpretación. Esto es derecho público. Aquí o es legal o es ilegal. En este caso, o es constitucional o es inconstitucional, por cierto. Entonces, en este caso, yo creo que efectivamente el presidente, si no toma licencia, sí estaría incumpliendo la Constitución y la ley. Pero, insisto, es una norma que no va a tener eficacia porque no hay una infracción al respecto. Pero claro, decir que queda a gusto del presidente de la República, sí me parece que se va un poco de esta lógica de precisamente el derecho constitucional lo que busca es limitar el poder. ¿Y limitar el poder a quién? A quien ejerce el poder público y no puede quedar, digamos, a la decisión amplia de la discreción de quién del principal destinatario cumplirla, ¿no? Ahora, la aplicación de estas normas debiera ser, ¿cuál es la institución? Sabemos que el contencioso electoral actúa de acuerdo no actúa de oficio. El CNE, como decíamos, recordábamos el pronunciamiento de la presidenta del CNE, la Corte Constitucional. ¿En dónde radicaría la decisión? Incluso una acción de protección que está en las próximas horas por definirse en la primera instancia. Bueno, en este caso, digamos, lo que ha ocurrido con estas normas en blanco que tiene el Código de la Democracia, son algunas, es que el Consejo Nacional Electoral, generalmente en la convocatoria, digamos, advierte a los sujetos políticos cuáles son las prohibiciones. Por ejemplo, la sanción que quedó en primera instancia y que hasta ahora no resuelve el Tribunal Contencioso Electoral sobre la Liga Azul, digamos, se basa en una resolución del CNE que les dice, ustedes no pueden hacer campaña electoral, y claro, y hay una infracción muy grave
en el artículo 279 del Código de la Democracia, que dice que se debe sancionar hasta con destitución a la persona que incumpla resoluciones del CNE o sentencias del TSE. Entonces, ese es como una de las vías, pero claro, el CNE tiene que pronunciarse. La Corte Constitucional ha dicho solamente para contabilizar los periodos, estamos clarísimos en eso. Este periodo que culmina es el periodo del presidente Lasso, por lo que el presidente Noboa está corriendo por su primera elección y podría ser candidato en las siguientes elecciones y se contaría como una reelección. Entonces, la Corte Constitucional ya hizo lo suyo, el Consejo Nacional Electoral creo que no lo ha hecho, y el Tribunal Contencioso Electoral, como usted bien lo señalaba, no puede actuar de oficio y le tendría que llegar una denuncia. Pero claro, ¿qué va a hacer con la denuncia? Primero, dos cosas. No tiene norma expresa, y por supuesto, si no está establecida la infracción, pues no hay sanción posible. Y claro, y en segundo lugar, tampoco se lo va a jugar, creo yo, el Tribunal Contencioso Electoral, porque en el supuesto hipotético caso que sancione con destitución al presidente de la República, ¿quién va a ejecutar esa sentencia? El Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, digamos, sería un pronunciamiento inejecutable. Yo creo que el presidente de la República podría actuar, digamos, sin licencia. Creo que, y estoy muy de acuerdo con Javier, creo que el espíritu de la norma es que no lo haga, porque rompe el principio de igualdad de oportunidades, digamos, de justicia en la contienda electoral, y también porque hay otras normas que le prohíben a cualquier candidato, sea o no sea que esté en funciones, le prohíbe a cualquier candidato inaugurar obras, digamos, participar en proyectos, difundir, digamos, sus ejecuciones, y claro, y en este caso entraríamos en otra disquisición. Cada vez que el presidente se pronuncie sobre esto, va a decir, bueno, ¿quién habló? ¿Habló el presidente? ¿Habló el candidato? Si es el candidato, bueno, entra en infracción, pero como es el presidente, lo hace como presidente, no entra en infracción. Digamos, nos meteremos en otro embrollo jurídico que creo que es importante, digamos, cortarlo de raíz, porque cuando uno va arrastrando, digamos, incumplimientos a la norma, después es muy difícil que se lo pueda enderezar. Vamos a empezar a echar parches por todas partes y normalmente eso conlleva a violaciones jurídicas en cadena. Doctor Javier Palacios, a ver, en este escenario, si el presidente, supongamos, no pide licencia, pero se limita, lo que bien decía el doctor Diego Zambrano, no puede, siendo candidato, inaugurar obras, o sea, promocionar, lo dice la ley electoral, pero si él se limita, no hace esto, hace una campaña discreta, en el escenario que no pida licencia, no cae en ninguna infracción electoral. ¿Cómo puede manejarse esto? A ver, en efecto, Miguel, lo que usted dice, si el presidente de la República no hace ningún acto de gobierno, entendido como inaugurar obras, hacer contratación de obra pública, etcétera, y él hace campaña en el supuesto de que no pida licencia, no incurriría en una infracción electoral, no habría, el Tribunal Contencioso Electoral no tendría norma de cobertura para poderle sancionar. Pero sí quiero aclarar un tema, y es que yo no creo bajo ningún concepto de que la norma constitucional esté a disposición del presidente de la República. La Constitución no le obliga al presidente de la República a pedir esta famosa licencia. Esta es una exigencia normativa del Código de la Democracia. La Constitución, y creo que es importante quedar claro, el artículo 103 y 114 regula dos tipos de servidores: los servidores públicos generales, y el artículo 114 de la Constitución regula específicamente aquellos servidores que ocupan un cargo de elección popular. Y para que no quede duda de que el 113, numeral 6, no le aplica al presidente de la República, hay que leerle también la parte final. Voy a leer desde lo que aplicaría. La norma, en su parte textual, señala: las demás servidoras de servidores públicos y los docentes podrán candidatizarse y gozarán de licencia sin sueldo desde la fecha de inscripción de sus candidaturas hasta el día siguiente de las elecciones, y de ser elegidos mientras ejerzan sus funciones. Este escenario le excluye por completo a cualquier dignatario de elección popular, porque el dignatario de elección popular no tiene funciones fijas ni determinadas en el sector público más allá del periodo.
Pero el segundo punto aclara, y dice: el ejercicio de cargo o de quienes sean elegidos para integrar las juntas parroquiales no será incompatible con el desempeño de sus funciones como servidoras o servidores públicos o docentes. Quien ejerce la candidatura de la dignidad de elección popular no puede ser presidente y presidente de la junta parroquial, ¿no? Esto es incompatible. Y el 114 de la Constitución regula el escenario de las autoridades de elección popular. ¿Y qué dice el 114? Las autoridades de elección popular podrán reelegirse por una sola vez, consecutiva o no, para el mismo cargo. Las autoridades de elección popular que se postulen para un cargo diferente deberán renunciar al que desempeñan. Esa es la única norma constitucional sobre el ejercicio, sobre quienes ejercen un cargo de elección popular y se postulan en una siguiente elección, sea a reelegirse o sea un cargo diferente. Y la Constitución, en el único caso que prevé que deben renunciar, es cuando se postulan a un cargo diferente. Es decir, si el presidente Noboa mañana se postulase para asambleísta. Ese es el escenario de que la Constitución regula. Es el Código de la Democracia, el 93 del Código de la Democracia, el que obliga que cuando se postulan a una reelección inmediata se pida esta licencia sin sueldo mientras dura la campaña electoral. Esa es la norma y esa norma está vigente desde el año 2020. Entonces, y si no hay reelección, volvemos a... Exactamente, volvemos a la interpretación de el término reelección, que esa es la duda. Y yo lo que he dicho y vuelvo a sostener es que existen dos interpretaciones posibles del artículo 93 del Código de la Democracia. Y yo eso sí considero, existen dos interpretaciones posibles. En mi opinión, la interpretación correcta y sistemática es que el presidente debe pedir licencia. Pero esto no excluye de que exista una interpretación literal del artículo 93, entendiendo que si el presidente no va a optar por la reelección, en principio no le aplicaría esta norma. Esa sería, y de ahí, bueno, en el ejercicio de que si él no pidiera licencia, más allá de esta duda interpretativa, y no inaugura obras, no adquiere bienes y servicios públicos y los publicita, no incurriría en ninguna infracción. Doctor Diego Zambrano, si es que se aplica el 93 y la ley electoral en estas condiciones, y si no hay infracción, el presidente tendría la posibilidad en estos escenarios de simplemente, lo cual es su tesis, de no pedir licencia y seguir adelante. ¿Es así? Efectivamente, pero es por un error en la ley electoral que no establece la sanción. Es decir, la obligación jurídica existe, la prohibición existiría, el incumplimiento existiría, pero resulta, una norma en blanco porque no podría sancionarse porque no hay una infracción al respecto. Ahora, claro, leía Javier el artículo 114 y él decía, y es correcto, dice, claro, ese artículo habla de funcionarios, de servidores públicos de elección popular, y claro, y aquí distinguen, ¿no es cierto?, los que se postulan para otro cargo y los que se presentan a la reelección. Claro, pero si nosotros entendemos que no es reelección, porque ya lo dijo la Corte Constitucional, entonces ese artículo no es aplicable al presidente de la República porque él no se está postulando ni a un cargo diferente ni a la reelección, porque esta sería su primera participación. Entonces, claro, si esa norma específica no se le aplica porque él no entra en el presupuesto de hecho, para que se aplique el 114 se le tiene que aplicar la norma general, que es la que está en el 113. Pero sí, efectivamente, como lo hemos conversado acá, es una norma que no podría ser aplicable porque no hay ninguna infracción expresa que establezca una sanción específica que el contencioso electoral podría aplicar. Doctor Javier Palacios, si no hay una sanción específica determinada y si el presidente no opta por la licencia, que usted ha sido claro en este sentido, no le conllevaría ninguna sanción. No le conllevaría ninguna sanción y esto es lo que, claro... Porque ¿cómo se aplica en derecho público si no está establecido expresamente? ¿Qué se le sanciona al presidente? Claro, no hay sanción y por un principio se llama de legalidad. Yo no puedo ser sancionado si no existe una norma previa en la que prevea que mi consecuencia amerita cualquier sanción de cualquier estilo. En este caso no existe la sanción de quien no pida la licencia. De hecho, verá,
hay muchos casos ya en el Ecuador de quienes se han candidatado, siendo servidores públicos de carrera o docentes universitarios que se han candidatizado al Consejo de Participación Ciudadana, a asambleístas, y no han pedido licencia en el ejercicio de la docencia. No han sido destituidos, no han sido sancionados, porque no hay norma de cobertura que les ponga una sanción. A lo mucho lo que ha pasado en esos casos es que o les han obligado a devolver lo que han cobrado en este periodo, o la Contraloría ha hecho una determinación en contra de la institución que le ha permitido aquello. Pero eso es otro tema, no es un tema sancionatorio. No existe una norma de sanción específica en este caso, y eso sí, como decía el doctor Zambrano, es un vacío en la ley electoral, y ante la duda en este vacío no se puede aplicar la sanción, y sobre todo es porque la ley electoral está hecha de parches, no está hecha de manera sistemática, es una norma que se va haciendo de parches conforme el gusto y el criterio de los políticos de turno en la asamblea, y es por eso que tenemos este tipo de normas sin una sanción legal clara, sin una sanción legal en realidad. Doctor Diego Zambrano, si no hay sanción específica en la ley electoral, ¿cómo se le puede aplicar en el escenario que el presidente diga no pido licencia? Aun cuando se invoque la Constitución, el 113, el 114, etcétera, o el 93. Si no hay sanción, ¿quién y qué le pueden aplicar? Por favor, el micrófono, Diego. No se le puede aplicar ninguna sanción. Es correcta la interpretación de Javier. Dice, hay un principio de estricta legalidad, en este caso, a nivel de ley orgánica. Digamos, es la ley orgánica electoral quien tiene que establecer la infracción y la sanción. Aquí no hay una infracción, no hay una sanción. Entonces, hay una obligación que no se puede ejecutar, más allá de que, por supuesto, es importante, digamos, para la legitimidad democrática del presidente en caso de llegar a ocupar por segunda vez el Palacio Presidencial, pues entrar con la legitimidad de haber cumplido la Constitución. Pero claramente no podemos entrar en interpretaciones extensivas. Esto es materia sancionatoria, por tanto, tenemos que ser muy literales, muy estrictos en la interpretación de la ley electoral. Y no hay ninguna norma, ni siquiera una infracción amplia que diga si no se cumpliese con la Constitución, que por ejemplo para sancionar organizaciones políticas esa infracción sí existe, digamos, es incumplir las normas de esta ley, pero para servidores públicos no existe ninguna sanción ni cercana, ni siquiera para hacer una interpretación extensiva, que por supuesto está prohibida. En este caso no se puede sancionar, digamos, absolutamente no se puede sancionar. ¿Y qué pudiera decir, doctor Javier Palacios, la Corte Constitucional, además de lo que ya ha dicho? ¿Y qué pudiera decir? Bueno, la Corte en el tema de la licencia del presidente o el si debe o no debe pedir no tiene ninguna causa sobre la que pueda pronunciarse. La Corte lo único que puede pronunciarse es, al menos al día de hoy, sobre el pedido de consulta de norma que ha hecho la Corte Provincial de Pichincha en la primera acción de protección presentada por Verónica Abad. La Corte podría determinar si el acuerdo ministerial que expidió el Ministerio del Trabajo, en base al cual se sanciona a la señora Verónica Abad, es o no es compatible con el texto de la Constitución. En caso de que la Corte Constitucional determine que no es compatible con la Constitución, la norma deja de existir y la acción de protección de la señora Verónica Abad sería aceptada por parte del tribunal que ha elevado en consulta. Ahora sí es importante señalar que la Corte Constitucional, según la Ley Orgánica de Garantías, tiene 45 días para pronunciarse respecto del pedido de consulta de norma. Si no se pronuncia en 45 días desde que ha llegado el proceso a la Corte Constitucional, me parece que llegó el 3 de diciembre a la Corte Constitucional, la Corte básicamente la Corte, la que elevó en consulta, la Corte Provincial de Pichincha, tiene que resolver la causa entendiendo que la norma es constitucional, sin perjuicio de que con posterioridad la Corte pueda determinar lo contrario, pero ya la causa, la acción de protección quedaría cerrada. Sin embargo, la Corte se pronunciaría respecto de este pedido de la función judicial. Ahora, supongamos un escenario posible, probable o no probable, si le dan la razón en definitiva a la vicepresidenta y el presidente sigue en esta línea de no pedir licencia, ¿qué va a pasar?
En el caso de que la señora Verónica Abad sea ganadora de su acción de protección, vuelva, más que vuelva, se le quite la suspensión de las funciones como vicepresidenta y esté titular en las ejercicio de las funciones como vicepresidenta, y el presidente Noboa no pide licencia, el escenario no se alteraría a efectos de las elecciones, seguiría el presidente Noboa ejerciendo sus funciones como presidente y la señora Verónica Abad como vicepresidenta, y dependería en ese caso puntual del presidente de la República saber si le manda algún otro encargo en el exterior, claro, si le da alguna otra función. Claro, porque eso hay que estar claros, doctor Palacios, lo que usted ha invocado en ocasiones anteriores, incluso la vicepresidenta, como dice la Constitución, o el vicepresidente, ejerce lo que le disponga el presidente. Efectivamente, la vicepresidenta lo que tiene que hacer es, en caso de ausencia del presidente, reemplazarle. Si no hay esta ausencia, las funciones de la señora Verónica Abad, son aquellas que el presidente determine, cualquiera que éstas sean. Eso dice el texto de la Constitución. Inclusive, el presidente de la República puede no asignarle funciones y la señora Verónica Abad quedaría sin funciones. Esto no es un escenario ajeno en el Ecuador. De hecho, ya ha ocurrido en el caso del señor Jorge Glass, cuando el entonces presidente Lenín Moreno le quitó todas sus funciones. Eso es un escenario absolutamente posible. Doctor Diego Zambrano, si no hay sanción entonces para el presidente, y en el escenario que le planteaba el doctor Palacios, una suposición probable, posible o no probable, si es que le reivindican en la función judicial, ella vuelve a ser vicepresidenta, y si el presidente, como no hay sanción para pedir licencia, sigue como presidente y es el candidato, simplemente la vicepresidenta se queda en su estado de vicepresidenta, porque eso no ha perdido, ha sido solo suspendida, pero no ejerce las funciones de encargarse del poder. Así es, efectivamente, claro, no podríamos tener dos presidentes de la República en ejercicio. Si el presidente Noboa no hace uso de esta licencia, permanece en el cargo con todas las facultades, con todas las potestades intactas que le da la Constitución y la ley, y por supuesto, la vicepresidenta de la República, si es reivindicada en su acción de protección, pues mantendrá exactamente las mismas condiciones que le da la Constitución, que es, digamos, estar expectante a un caso de subrogación. Insisto, no se da el escenario que puede ocurrir, y ejercer las potestades que le asigne el presidente de la República, sea cual sea, porque en este aspecto actúa casi como si fuese una ministra. Ahora, claro, tomemos en cuenta también que el pronunciamiento de la Corte Constitucional al que nos hemos referido es de la época en la que, digamos, las facultades consultivas de la Corte Constitucional estaban súper amplias, es decir, cualquier organismo de alto nivel jerárquico consultaba en abstracto la interpretación de una norma, y eso fue lo que dio, digamos, paso a este dictamen. Hoy esa facultad no tiene la Corte realiza solamente consulta de norma, digamos, dentro de un proceso de garantía jurisdiccional o dentro de un proceso judicial en general que se detenga, que se suspenda porque hubiese de pronto la duda de la inconstitucionalidad de la norma. Pero claro, la inconstitucionalidad, el artículo 113 de la Constitución o el 114 de la Constitución, no está en duda, no se ha cuestionado, y claro, y la Corte no podría, digamos, entrar a una interpretación así en abstracto. Tendría que haber un caso en concreto, alguien que suspenda un proceso judicial, eleve en consulta cómo se debe aplicar esa norma en ese caso en particular. Y claro, y si hay vicios de inconstitucionalidad, declarar. Pero en este momento ese escenario no se ha presentado. Es decir, para explicar en el ámbito del control constitucional, doctor Javier Palacios, si el presidente resuelve finalmente no pedir licencia, aun cuando usted ha sido absolutamente claro que debiera pedir licencia, pero si él no pide, la Corte Constitucional no le puede decir, usted tiene que pedir licencia. No le corresponde. No, la Corte no le corresponde. En el caso de que el presidente no pida licencia, lo que podría ocurrir es que alguien le presente una denuncia por infracción electoral,
pero lamentablemente no existe, aún en el entendido de que debía pedir licencia, no existe una sanción jurídica en el Código de la Democracia de la cual el Tribunal Contencioso Electoral podría emitir una sanción al presidente de la República. Y la Corte no tiene competencia para pronunciarse sobre aquello, y de hecho la Corte, en el evento de que el Tribunal Contencioso Electoral no sancione al presidente, la Corte ni siquiera podría conocer a través de una acción extraordinaria de protección esta decisión del Tribunal Contencioso Electoral, porque el artículo 62, numeral 7, prohíbe la acción extraordinaria de protección en periodo electoral, que es lo que le pasó al ex candidato Jan Topic. Bien, ahora el escenario, más allá de la parte constitucional, legal, que nos han explicado tanto el doctor Javier Palacios cuanto el doctor Diego Zambrano, ¿cuál sería el escenario con la vicepresidenta allí? No es extremadamente complejo este encargo, por lo que ella ya ha dicho. No es un invento. Ella ha dicho va a bajar el IVA, habló en su momento, después se volvió atrás de que daría indulto. Es decir, ya se enredó ella solito. Y por eso no es un fantasma extremadamente complejo el encargarle ya desde el punto de vista político. Desde el punto de vista político, para mí sí resulta un escenario complejo y ciertamente peligroso que la señora Verónica Abad asuma la presidencia. ¿Y por qué? Esencialmente por dos razones. La primera, creo que la señora Verónica Abad tiene intenciones bien marcadas, contrarias a la norma, porque ha tenido que recular, pero a viva voz y en medios de comunicación ha dicho voy a evaluar indultos, voy a evaluar concesión de estos indultos en delitos contra la administración pública, cuando el COIP prohíbe el indulto en delitos contra la administración pública. Y Peculado. Efectivamente, y esto para favorecer a una determinada persona, ¿no? Porque no es que la señora Verónica Abad ha dicho voy a revisar la situación carcelaria del país para dar... No, se habló de Jorge Glass al comienzo. Exactamente. Y no le corresponde a él el indulto, ¿no es cierto? No le corresponde y está prohibido el indulto en delitos contra la administración pública, que es los casos en los que está sentenciado el señor Jorge Glass. Entonces, eso para empezar ya es peligroso de la señora Verónica Abad. Y por otro lado, la señora Verónica Abad ya en el operativo del país, ella no es que manifiesta que quiere asumir la presidencia, entiendo, en el reemplazo temporal constitucional, porque quiere hacerle un bien al país. Todas las declaraciones de la señora Verónica Abad están encaminadas a atacar al gobierno de Daniel Noboa y atacar inclusive a sus funcionarios. Parece una suerte de revanchismo del que quiere formar parte la señora Verónica Abad en caso de que llegue a estar encargada de la presidencia. Y ha dicho que debería renunciar el ministro de Gobierno, ha dicho que debería renunciar la ministra de Trabajo. Y si no renuncia, le sacaría a ella. Efectivamente. Entonces ella no es que tiene un plan para el país en este mes. Y de hecho, sería... O sea, desbaratar al país, quitar el IVA, por ejemplo. Y ella lo que parece es que en realidad quiere, no sé si es el grupo que le patrocina o los asesores. ¿Y quiénes serán los que le patrocinan? Sí, sospechoso. Es sospechoso que alguien hace un poco más de 3 meses ya haya tenido ideas de indultar a alguien cuando todavía ni siquiera el escenario probable era de que el presidente Noboa ni siquiera había anunciado que iba a ser reelecto, que iba a candidatarse a la reelección. Me parece que eso es peligroso ya desde lo político e institucional, porque aquí hay una franca pelea y en realidad el que la señora Verónica Abad esté me parecería que va a ser un ejercicio de campaña electoral en el poder con ánimo de perjudicar a un determinado candidato y de beneficiar a otro. Sí, en contra del presidente. Sin duda. Su vicepresidenta. Sin duda alguna. La señora Verónica Abad no tiene ningún interés por el país. Ella tiene un interés en tomar un revanchismo contra el presidente Noboa y contra las autoridades que él ha designado. Desde el punto de vista del escenario político, doctor Diego Zambrano, ¿no sería extremadamente complejo el encargarle en estas condiciones político? Más allá de lo legal, lo que ustedes y lo constitucional, lo que han explicado claramente, no sería contraproducente, por lo que ella mismo ha dicho y se ha ratificado, incluso con prepotencia ha hablado. ¿No es complejo esto? Lamentablemente, digamos, vivimos en un país que, digamos, la institucionalidad pues no es precisamente la regla de conducta de nuestra clase política, y efectivamente los pronunciamientos de la vicepresidenta Abad han sido, claro, voy a desarticular todo, en un mes voy a refundar la función ejecutiva prácticamente, y claro, también mal asesorada. Dice, bueno, va a bajar el IVA, bueno, tiene que enviar su proyecto, declararlo de materia económica urgente, es decir, tampoco es que tiene tanto tiempo para hacer mayor cosa. Y claro, ¿y qué va a pasar? Que en el caso de que el presidente Noboa regresara
de la licencia, tendrá que desmontar todo lo que está haciendo para plantear digamos, volver a la normalidad. Pero claro, eso sí es un shock para el país. Digamos, quien esté de acuerdo, quien no esté de acuerdo con el presidente, bueno, y hay una ruta, y hay una función ejecutiva que está, digamos, que está en funciones, que está ejecutando un plan. Y claro, eso de vengo a vengarme de todos los demás y empiezo a gobernar además con nombres y apellidos y destinatarios específicos de mis decisiones, sí, es absolutamente peligroso. En eso creo que estamos de acuerdo. Creo que ya, inclusive desde la campaña electoral, donde está postulando para vicepresidenta, ya se notó una serie de comentarios contrarios a los derechos humanos, contrarios a las luchas históricas de los movimientos sociales, de las mujeres mismo. Y mire lo curioso, que justamente ahora ella está, digamos, denunciando, no sé si con razón o no, eso habría que verlo en su momento, pero una suerte de violencia política de género cuando ella dijo que eso no existía, que eso era un invento. Entonces yo creo que sí, desde el punto de vista institucional es absolutamente peligroso, pernicioso inclusive, y también desde el punto de vista de los gobernados y desde el punto de vista de los derechos fundamentales, creo que también sería un periodo bastante oscuro, sinceramente, que además, digamos, va a ser perjudicial y que finalmente lo que va a quitar es mucho tiempo para volver al estado normal y retomar los fueros constitucionales normales. Por supuesto también, Javier, y estoy muy de acuerdo, no puede indultarse en delitos contra la administración pública, ni delitos de lesa humanidad. Hay un grupo de delitos que no permiten ni indulto, ni amnistía, ni nada por el estilo. Entonces, aparte, digamos, vemos que la vicepresidenta no solamente que quiere desmantelar a la función ejecutiva, sino que además ni siquiera tiene una asesoría que le diga, bueno, hay unos límites legales, constitucionales que usted nos puede pasar. Entonces, sí, digamos, el voluntarismo por sobre la norma nos ha hecho tanto daño a este país como para buscar que en el periodo de 30 días, pues esta persona también venga a desconocer la norma constitucional y legal y dejen soletas a una función ejecutiva que tendrá que le tomará un tiempo restablecerse. Entonces, sí, desde el punto de vista estrictamente político, creo que no es el mejor escenario ser gobernados por la señora Bata. Bien, muchas gracias al doctor Javier Palacios, constitucionalista, y al doctor Diego Zambrano, experto en temas electorales, por poner algo de luces en medio de esta oscuridad, porque realmente es complejo, tanto la falta de disposiciones para sancionar si no pide licencia, cuanto el escenario político que sería quizás peor para el país. Muchas gracias a Javier y a Diego por ilustrarnos en este tema. Un gusto, Miguel. Muchas gracias, Miguel. Buen día. Muchas gracias. 8:30 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos con el doctor Santiago Basabe, catedrático de la Universidad San Francisco de Quito, para hablar sobre la corrupción judicial. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda